Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se lo enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Yo voy a ubicarme por aquí para poder predicar un momento la palabra del Señor. Hoy es lunes santo. Ya ayer iniciamos esa celebración de la Semana Santa y nos estamos aproximando cada vez más al final de la Cuaresma. Algunos dicen que la Cuaresma acaba el Domingo de Ramos, otros dicen que la Cuaresma se acaba el Jueves Santo en la mañana, porque el Jueves Santo en la tarde inicia el Tríduo Pascual, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Hoy, lunes santo, la Iglesia Católica nos ha permitido escuchar en su liturgia una parte del Evangelio de San Juan, que está tomado en el capítulo 12. Y es importante porque en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan encontramos nosotros la unción en Betania. Vea qué bonito, porque tiene mucho significado este texto y vamos a tratar de profundizar en él. Primero que todo dice que 6 días antes de la Pascua, es decir, aproximadamente el lunes, el segundo día después del primero, ¿no? Para los judíos el sábado es el gran Shabbat, para nosotros que es el domingo, para ellos es la primera feria, el primer día, hoy sería el segundo día. El primer día de la semana era ayer, hoy el segundo. Y eran días antes de la Pascua, del sábado, del gran Shabbat. Entonces el Señor, 6 días antes de la Pascua, el Señor fue a Betania. Porque recordemos que cuando el Señor se acercaba, subía a Jerusalén. A Jerusalén los judíos estaban obligados a ir 3 veces al año. Pero algunos rabinos de la época dijeron que podían ir una vez al año. Otros dijeron que una vez en la vida. Si vivían fuera de Jerusalén, en la diáspora, entonces tenían la obligación de ir al menos una vez en la vida a una fiesta de Jerusalén. Habían 3 fiestas que estaban obligados a ir: Pascua, Pentecostés y la fiesta de las tiendas. Eran las 3 fiestas que iban. En este caso el Señor subía a las 3. Siempre vemos a Jesús en Jerusalén subiendo las fiestas, y en este caso sube a la fiesta de la Pascua. Pero van muchos judíos también a esa fiesta, a celebrarla allí en Jerusalén. Y cuando el Señor iba a Jerusalén a alguna fiesta, el Señor se quedaba en 3 lugares. Primero en Betania. Betania es un pueblo que queda
detrás del Monte de los Olivos, antes de llegar a Jerusalén. También el Señor se quedaba allí en el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní es como la parte baja del Monte de los Olivos. Y cuando el Señor quería ir un poco más allá, pues iba a Incarín, donde vivía Zacarías y su tía Santa Isabel, donde nació Juan el Bautista. Entonces, en este caso, el Señor va a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Y allí están estos tres hermanos. Está entonces María, está también Marta y está también Lázaro. Vea lo que dice la Biblia. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro y muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y viene aquí como el secreto de esto y dice, y la casa se llenó del olor del perfume. Y eso es importante, ¿por qué? Porque mi mamá decía una frase muy bonita, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y no importa lo que usted esté viviendo hoy, usted que esté viviendo hoy un acontecimiento terrible aquí en su vida y en su casa, mañana Dios va a tomar el control y ese acontecimiento que para usted es adverso hoy, mañana se va a transformar. Si usted lee el capítulo anterior de San Juan 12, que es el 11, la casa olía ¿a qué? ¿A qué olía la casa de Marta, María y Lázaro? Olía a muerto, porque Lázaro estaba muerto. Si usted lee un capítulo anterior a esto que estamos viendo, usted va a encontrar a una familia destrozada. El amigo de Jesús había muerto, tanto que su hermana Marta dice que han pasado 4 días, ya le dice el Señor. ¿Y qué significa 4 días? Que ni Dios mismo puede obrar. Una cosa terrible el 4.º día, porque el 3.er día resucita el Señor. El 4.º día es que cuando la persona cree que ni Dios mismo puede hacer nada. Sí, Señor, ya han pasado 4 días y yo sé que resucitará al final de los tiempos, en los últimos días. Y el Señor dice, no, es aquí y ahora. Y entonces esta casa que olía muerto tiene un olor totalmente diferente. Huele a perfume. Nosotros a veces vivimos acontecimientos, situaciones duras, y a veces levantamos la mirada al cielo y absolutamente nada nos ilumina porque parece que todo está oscuro. Pareciera que estamos como Lázaro, envueltos nosotros en vendas y metidos en un hueco, en una tumba y cerrados con una piedra que pareciera que no entrara la luz ni la gracia del Señor. Sin embargo, Dios siempre toma el control y le dice el Señor a Lázaro, Lázaro, levántate y sal fuera. Lázaro se levanta y sale en ese momento. Y al otro día, la casa que olía muerto se transforma totalmente en un olor diferente, en un perfume muy fino. Era tan fino el perfume que entró este personaje llamado Judas Iscariote. ¿Y por qué es importante lo que dice Judas en el versículo 4? Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios y se le ha dado a los pobres? 300 denarios. ¿Por cuántas monedas vendió Judas al Señor? Por 30. ¿Y cuánto costaba el perfume? 300. Una cosa terrible. Judas entonces en ese momento sabe el precio del perfume que está aromatizando aquella casa y dice algo que no nace del corazón sino solamente de los labios. ¿Por qué no vendimos este perfume en 300 denarios y se lo dimos a los pobres? Y dice el comentarista del Evangelio según San Juan, dice, pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa se llevaba lo que echaban en ella. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto y es cuál es la intención con la que nosotros hacemos las cosas. ¿Será que a veces pensamos en el pobre, en el desvalido, en el desdichado, en el necesitado? ¿O solamente pensamos en nuestro propio egoísmo, en nuestra propia maldad?
Judas estaba pensando en él mismo. Y era tanta la ambición de Judas que vio desperdiciado este perfume regado a los pies del Señor Jesucristo, y esta mujer con sus lágrimas y con su cabello, enjugándolo, limpiándolo y ungiéndolo, que Judas inmediatamente mintió y dijo: lo hubiéramos vendido para dárselo a los pobres. Y no es que le importaba a los pobres, sino que era un ladrón, era un bandido, porque todo lo que echaban en la bolsa se lo robaban. Sin embargo, el Señor Jesucristo solamente le va a dar un sentido del momento, sino que le va a dar un sentido más allá, y es la unción del Señor. Dice: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y dice el Señor y Salvador Jesucristo. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también a ver a Lázaro, a quien había resucitado el Señor de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Ese es el verdadero sentido, la unción para el día de la sepultura. Pero Lázaro, que estaba ahí con Jesucristo nuestro Señor, era un testimonio que llamaba a los judíos para que creyeran en él. Entonces aquí vemos diferentes tipos de discípulos alrededor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta familia que fue transformada por el Señor, Lázaro, María y Marta, que un día antes estaban viviendo una situación difícil y que ya el olor de aquella casa había cambiado. Vemos nosotros a Judas, que era un discípulo del Señor Jesucristo, que había vivido 3 años con el Señor y que había visto los milagros, los exorcismos, las maravillas del Señor, y sin embargo nunca cambió su corazón. Siempre pensaba como un ladrón y como un bandido, y siempre pensaba por él mismo. Y vemos a Lázaro, el hombre que el Señor había resucitado, que a través de él daban testimonio y los judíos venían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vemos a los enemigos del Señor, a los sumos sacerdotes, aunque solamente era uno. En la época de Jesús era Caifás, pero también Anás gobernaba con Caifás, que era el suegro. Entonces dice los, en plural, sumos sacerdotes, querían quitar a Lázaro del camino y pensaron y tomaron la resolución de llegar a quitarle la vida a Lázaro, de matarlo, porque muchos creían en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto se sigue repitiendo en la iglesia. Cuando una persona es testimonio de Jesucristo y muchos van a Jesús a través de él, sencillamente lo hacen a un lado, sencillamente lo quitan. Los judíos, que tenían el poder religioso, pues sencillamente querían quitar a Lázaro para que no siguieran a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de todos esos personajes que nosotros vemos en este lunes santo, ¿en cuál nos vamos a ubicar nosotros? ¿En cuál? Somos esa Marta que está sirviendo, ese Lázaro que está a la mesa con el Señor, esa María que está jugando los pies del Señor, lo está ungiendo el Señor, limpiándolo con su cabellera. O somos ese Judas que anduvo con el Señor ya 3 años y nunca cambió su corazón. O somos sencillamente ese Lázaro y que a través de la vida de Lázaro da testimonio para que se acerquen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojalá que nosotros podamos tomar el puesto de aquel discípulo que lleva a los demás al Señor Jesucristo, o aquella familia que permitió que el Señor hiciera la obra para que el olor de muerte se fuera y viniera la unción fresca y la unción verdadera a aquella casa. Se lo repito, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y no importa lo que usted esté viviendo hoy, no importa si usted siente que la muerte está acechando, atacando, Dios siempre toma el control y transforma y cambia toda realidad humana. Pidámosle al Señor hoy que a través del corazón de la Virgen María nosotros podamos hacer siempre la voluntad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo,